Hola amigos, bienvenidos a Zona Global, soy Claudio Barceló. Este es el primer programa del año 2024 y me gustaría empezar agradeciéndole a cada uno de ustedes ese apoyo que me han brindado durante el año 2023. Ha sido mucho más de lo que yo he podido expectar, de lo que yo he podido esperar y de veras gracias de corazón. Y por supuesto, como es el primer programa, un bendecido y exitoso año 2024 lleno de alegrías, de amor, de salud y que logren todos los éxitos que quieran, no solo ustedes, sino toda su familia. Así es que un bendecido 2024 y gracias por dedicarme estos minutos de su atención. Bien, en todo este año de trabajo hacia ustedes, me he aventurado ante todos ustedes, por supuesto, valga la redundancia, ¿no? Analizando el conflicto ruso-ucraniano. Y me he adelantado a los hechos. Me he adelantado a los hechos, sí. Sí, me adelanté prácticamente entre 9 a 11 meses. Ustedes se preguntarán qué es lo que yo estoy diciendo. Bueno, prácticamente al día de hoy, yo no he visto, yo no he escuchado, yo no he podido percibir en nada, en ningún lado a nadie que tomase el riesgo de decir que lo que iba a pasar en la guerra rusa-ucraniana. Claro está que muchos han seguido el conflicto día a día, lo han reportado, lo han especificado de manera fidedigna y correcta, pero no he visto a nadie que haya podido descifrar, desglosar la estrategia Rusia hacia el frente en los meses, o sea, al día de hoy. Yo se los di a ustedes, prácticamente empecé hace 11 meses a filtrárselos. A filtrar esta información de lo que iba a pasar casi exacta, ¿saben? Y esto a mí me llena de orgullo personal y también me da una satisfacción personal de poderles haber enviado un mensaje con tanto tiempo de anterioridad. Mi trabajo empezó con 10 episodios del análisis de la guerra ruso-ucraniano. Esto se ha extendido a 40 episodios a lo largo de todo el 2023. Y lo empecé a hacer porque me di cuenta de que la información y lo que decía la gente no era lo que yo veía, lo que yo analizaba, ni la realidad de los hechos. Dentro de este análisis hemos conversado de muchísimas áreas dentro del conflicto, en la forma de analizarlo. Conceptos aleatorios, economía, las finanzas, la política, esa geopolítica que mueve todo, el armamento, la historia. Precisamente acá, en la historia, fue donde empezamos. Y prácticamente todos estos conceptos se entrelazan uno con el otro. El primer episodio de aquella serie de 10 inicial, ¿no? Ya se hablaba profundamente durante todo el 2022 y el 2023. Se hablaba de que Rusia había perdido 4 o 7 mil blindados, de que Rusia era indolente, fracasada, de que sus líderes eran locos, tontos, estúpidos, incapaces, neófitos, de que el ejército ruso estaba destruido, de que no iba a aguantar 6 meses la guerra, de que Ucrania ganaría la guerra fácilmente, sobre todo con el apoyo de Occidente, y por eso era tan importante el apoyo occidental. Se hablaba de que el armamento que tenían era completamente obsoleto. Se hablaba y todo el mundo criticaba prácticamente lo que había hecho Rusia, que eran tácticas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, yo les dije a ustedes de que estaba completamente en desacuerdo de esas informaciones, de esas afirmaciones que se estaban dando, que era contrario a la realidad de los hechos. Yo expuse que, que no era así, que Putin no era un tonto, que los militares rusos tenían la misma preparación que cualquier militar norteamericano. Les dije que lo que nos estaban diciendo no era correcto y siempre me opuse a estas afirmaciones. Y les dije claramente que esto era una estrategia planificada desde el primer día. Bien,
Se hablaba también en ese momento, en ese programa, les expuse de que, bueno, de que Ucrania era fabricante de armas. Recuerdo que lo dije claro. Veamos dónde está Rusia hoy día. 11 meses después de lo que yo les dije en ese momento, contrario a todas las afirmaciones de todo el mundo, incluso generales en retiro que decían estas cosas. Bien, ¿dónde está Rusia hoy día? Primero, posicionada. Segundo, con una línea de defensa completamente estable, degradando cada día al ejército ucraniano conforme los días pasan. Tienen más bajas, más fallas, le duele más a Ucrania el moverse. Veo a un Putin sólido, contrario a lo que todo el mundo decía, que Putin lo iban a votar, que lo iban los oligarcas a sacar del poder, de que el pueblo se iba incluso a sublevar y que prácticamente Putin no duraría 6 meses en el poder. Bueno, ahí está, sólido. Hablaron de las sanciones, que las sanciones que Occidente iba a imponer iba a degradar completamente la economía y las finanzas rusas, de que les iba a hacer daño, de que prácticamente no iba a poder soportar la gran Rusia el concepto. Bueno, las sanciones no sirvieron para nada. Rusia sigue, a pesar de la guerra, estable económicamente. ¿Se acuerdan de la orden de aprehensión que la Corte Internacional sacó en contra de Vladimir Putin? Pues tampoco sirvió. Todos decían que iba a caer, que lo iban a apresar, que lo iban a llevar a cortes internacionales, y yo les dije, ¿y a dónde vamos a ir a apresar a Vladimir Putin? ¿A Moscú? ¡Wow! Pero bueno, de todas maneras, la orden de aprehensión nos sirvió incluso en el viaje que hizo Putin, nada más y nada menos que Arabia Saudita. Muy interesante. Hablaban de que el armamento era deficiente, viejo y obsoleto. Incluso dijeron que no era real, que Rusia era la segunda potencia militar del planeta y que el papel había fallado y nos habían mentido. No, mentira. Lo que nos estaban diciendo era lo que había fallado. El armamento sigue fluyendo. Armamento de tecnología con alta calidad sigue llegando en grandes cantidades al frente de batalla. Mientras que Ucrania dispara un obús, un misil, un cartucho de cualquiera de su artillería, Rusia responde con 25 bombazos para atrás. Muchos vendrán a decir, sí, pero es que resulta que ahora es el arsenal norcoreano. Y yo les voy a ustedes a hacer la contrapregunta. Y es que ¿acaso Ucrania y toda la OTAN no lo hace? Aquí ha llegado armamento de Suiza. Aquí ha llegado armamento de Corea del Sur. Aquí ha llegado armamento y munición de Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos y todo aquel que ha podido mandarla. Hasta ahí, creo que Israel ha mandado armamento hacia Ucrania. Entonces, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces vemos una Rusia sólida. En aquel tiempo se decía que Zelensky, bueno, voy a remontarme un poquito hacia atrás. En ese programa 1 les dije que Ucrania fabricaba armas. Y fíjense lo que nos dice Zelensky hace tan solo 3-4 semanas atrás, un mes de plazo atrás, que si la ayuda de Occidente se demora o no llega, Ucrania tiene la capacidad para poder fabricar su propio armamento. ¡Wow! Y yo dije, Dios mío, pero si yo no lo hubiera dicho, no lo estaría creyendo. ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? Es la primera pregunta que me resalta. Y se las pongo a ustedes en la mano. ¿Por qué el bloque europeo, así como todos los norteamericanos, tenemos que estarle mandando armamento a Ucrania si ellos tienen la capacidad de fabricarlo? Bueno. Punto que toqué hace 11 meses prácticamente atrás. Les dije
Ellos fabrican su armamento, fabrican blindados. Voy a dejarlo hasta ahí. Pero acá en este programa me di cuenta que yo estaba navegando en contra de corriente, en contra de lo que todo el mundo estaba diciendo. Blogueros, la prensa escrita, la prensa radial, las noticias en la televisión, desde CNN hasta el último de la fila, todos los blogueros y todos los canales de YouTube te venían a decir que Rusia era un fracaso absoluto. Aquí me di cuenta de que yo estaba navegando en contra de corriente. Obviamente traté de filtrar la información a ustedes. 1% diciendo mentiras y cosas que no eran reales. Otro por ciento diciendo lo que esa puerta oscura que pasé todo el año diciéndoles que hay, que existe y que ese cuarto oscuro era la parte de atrás complicado. Bueno, 1% diciéndole lo que los grandes intereses querían que nosotros escucháramos. Y otro por ciento hablando de la guerra ucraniana sin saber ni siquiera disparar un fusil, sin conocer del tema. Y un muy pequeño por ciento, y yo diría demasiado poco, hablando de realidades y de conceptos exactos. Pero las mentiras, las inconsistencias han venido a resaltar 9 meses, 11 meses después. Esas malas compañías y esos malos consejos empiezan a eruptar. En el capítulo 2 les hablé de los blindados, un poco más extendido. Les dije que a pesar de que Zelensky gritaba a todos los vientos que Abrams, que Leopard, que Abrams, que necesitamos Abrams para defender la libertad y defender a toda Europa y necesitamos ese armamento, yo les dije que los Leopard, así como los Abrams, no iban a cambiar el curso de la guerra, que no eran decisivos. Les dije también que el mejor tanque para poder combatir en ese terreno y en ese escenario operativo militar era el Leclerc, pero que ellos jamás iban a recibir Leclerc, los franceses. ¿Y por qué no los iban a recibir? Porque los franceses jamás se lo van a dar. Así de sencillo. Les dije que estos tanques eran prácticamente muy viejos y así como todo blindado está sujeto a ser destruido, bueno, pasaron, creo que fue una semana o menos de una semana cuando les destruyeron como 7 o 8 tanques Leopard seguidos, incluso Leopard de ingeniería. Doloroso. Aquí formulé yo una pregunta en aquel momento. ¿Por qué si Ucrania tiene 15,000 blindados a su haber, incluso el mayor proveedor vendría a ser Rusia porque les ha dejado tanques botados que sirven, que los han empleado contra los mismos rusos? Y que prácticamente Rusia se había convertido en el mayor proveedor de armamento ucraniano. Y yo no entendí por qué Ucrania no fabricaba o ponía sus blindados. Y hoy día Zelensky, hace menos de un mes, dijo que podían fabricar armamento. Interesante. Precisamente les hablé de ese gasto militar en estos programas. Un gasto militar que era demasiado dinero empleado, que no había prácticamente una fiscalización del concepto. Y básicamente hice un desglose de lo que se había gastado y llegué a cerca de 120,000 millones de dólares. 120 billones, forma inglesa de decir los millones, en ayuda y en asistencia a Ucrania. En tan solo cerca de un año, 8 meses. Pero en 8 meses se evaporaron, ¿oyeron? ¿Y quién lo fiscalizó? No, nadie sabe. Seguimos igual, ¿saben? Pero ¿en dónde estamos hoy día? En precisamente de que las ayudas están frenadas. ¿Por qué? Porque el bloque europeo está asfixiado y la parte política norteamericana está frenada, viendo que a pesar de estos 120,000 millones de dólares aportados a Ucrania en menos de un año,
No se ha ganado la guerra, no se resolvió la guerra, no hay avances positivos en la guerra, no hay una fiscalización del dinero dentro de la guerra y prácticamente todo lo que se ha enviado ha sido completamente destruido. Muy interesante. Pero se los dije 11 meses atrás. Les hablé de la corrupción, les dije las licitaciones que habían sobreestimadas por parte del Departamento de Defensa ucraniano. Ahí les filtré y les dije que el ritmo de la guerra no podía ser el que estábamos viendo. Y así ha sido. Pero esto va pegado a otros conceptos que yo he recalcado ya en 2 programas diferentes, hace 11 meses y un poco más para atrás, no me acuerdo en cuál, pero podrá tener máximo un mes. Ustedes se acuerdan en el 2018, hace tan solo 5 años atrás, cuando Donald Trump llegó a Bruselas y habló de que la OTAN no tenía y no había aportado lo que se necesitaba para la defensa del bloque europeo y la cuota financiera a aportar por cada país, donde se peleó con Angela Merkel, ¿se acuerdan? Donde vino y dijo todo el mundo que Trump era un idiota, un estúpido, un tirano, un opresor y no sé qué cuántas cosas más le dijeron. Y que aparte de eso, tonto, ¿no? Vaya. Vamos despacio. Esto va pegado al informe de quién, de la ministra en aquel momento, un par de años después, prácticamente hace año y medio atrás, una cosa por el estilo. La ministra de Defensa alemana, Lambert, hizo un informe y en este informe explota lo que había dicho Donald Trump 4 o 3 años y medio atrás. Y decía que Alemania no tenía tanques, que el armamento que se había entregado al ejército alemán era deficiente, completamente deficiente. Vayan, vean todos los casos que hay abiertos con referente a los Pumas alemanes. Dicho sea de paso, de que había una carencia de armamento, de que no tenían aviones de combate, creo que tenían 2, 3, 4 para defender toda Alemania. Al final de cuentas, 10.000 hombres en servicio para toda Alemania, que no era suficiente ni siquiera para defender el país. Y entonces, ¿cómo iba Alemania a ayudar a Ucrania con armamento si ellos ni siquiera lo tenían? Interesante el concepto. La señora dimitió, pero a mi buen ver, no, ella no dimitió. La atacaron, la prácticamente humillaron y la hicieron dimitir. Pero al final de cuentas, hoy día estamos viendo que eso era una radiografía de lo que Europa en general tenía y tiene al frente. Una Europa completamente desarmada, completamente sin ningún tipo de armas. Y al final de cuentas, Trump y la señora Lambert tenían razón. Y unos cuantos más que dijeron las cosas. Interesante. Aquí la respuesta y una pregunta vigente. Y se las voy a dejar a ustedes. ¿A quién estamos armando? ¿A dónde están llegando la historia? ¿Por qué la guerra ha sido tan mal planificada por parte de Occidente? Hay que desdoblarse, obviamente, a este concepto entre Trump y Lambert, ¿no? Pero observen qué pasó con los Leopard. Ustedes me dicen que no, que Europa tiene armamento. No, espérense, no es tan así. Fíjense que los Leopard que están en Ucrania, que han podido sobrevivir a la guerra, no pueden salir al campo de combate. Ustedes se van a preguntar por qué. Simple y sencillamente porque no hay repuestos. Lamentable. Aquí es a donde empiezas a develar muchas veces los ridículos que hacen los gobiernos de Occidente por esas malas manipulaciones y conceptos. Puedo bien. Paso al capítulo 2 de aquel momento, de aquel análisis que hice en aquel momento. Y empecé a decirles que Rusia era criticada profundamente por todo el mundo, ¿se acuerdan? Bueno, yo les dije que no se podía subestimar al enemigo. Nos dijeron que Ucrania había hecho retroceder a los rusos, al enemigo invasor ruso. Invasor sí. Enemigo también.
pero hacer retroceder, no. Resulta que en aquel momento estaría bien para todos nosotros que nos dijeran esto, porque pues digamos que nadie entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Pero una vez más, esas mentiras salen a la luz pública y podemos decir qué es lo que pasó. Yo se los dije a ustedes hace 11 meses ya. Ese músculo psicológico de manipulación de la prensa era lo que nosotros escuchábamos, que los ucranianos habían hecho retroceder a los rusos. Pero aquí, mandatoriamente, señores, sale y resalta una pregunta, que también se las dejo, otra más para ustedes. Fíjense cómo yo lo veo. Si en aquel momento, sin tener las armas de Occidente, Ucrania, habiendo sido sorprendido, entre comillas, que no fue así, por una invasión, hizo retroceder a los rusos. ¿Por qué hoy día, después de toda una contraofensiva, teniendo el armamento de Occidente, no han roto la línea Surovinsky? No han podido traspasar y perforar las líneas de defensa rusas. Para mí, la respuesta es muy sencilla, porque es que nunca lo hicieron retroceder. Sencillo, ¿no? Ahí se las dejo. Sin embargo, muchos me dirán, pero es que todavía lo siguen diciendo, y todos los políticos lo siguen diciendo, y militares lo siguen diciendo. Sí, ¿cómo que no? Claro, retórica. Por supuesto que sí. Me hablan y vi el secretario de Defensa de Estados Unidos en el Capitolio. Bueno, para mí estas presentaciones en los Capitolios para mí es completamente aburrido. Sin embargo, vi el programa entero. Y muchos dirán que el secretario de Defensa de Estados Unidos dijo textualmente o similar a lo que les puedo decir, de que Ucrania había defendido el territorio con éxito, de que había hecho retroceder a los rusos y de que estaba combatiendo de una forma acertada, correcta, buena. Bueno, dicho sea de paso, el secretario de Defensa Lloyd Austin está hospitalizado. Creo que fue ayer o hoy entró al hospital Walter Reed y está hospitalizado. No se sabe más de lo que pueda tener el señor, pero espero se recupere. Bueno, dicho esto, la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, bueno, mejor dicho, el comentario que les hago en este punto es: resulta que el señor Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, no es un civil. Resulta que este señor es un general de 4 estrellas con 50 años o más de experiencia, respetado por todos nosotros, con una carrera excepcional y loable. Pero resulta que al señor Lloyd hoy día no le están pidiendo que plante una defensa a Ucrania, ni que expulse a los rusos de territorio ucraniano. No tengo la menor duda que si lo ponen a hacer eso, le va a ir muchísimo mejor, porque lo va a hacer en el siguiente mes. Pero resulta que el señor Lloyd no tiene un trabajo militar. A él no le pidieron eso. Resulta que al señor Lloyd le están pidiendo un trabajo civil y le están pidiendo y está sujeto a un mando político. ¿Y qué fue lo que hizo el señor Lloyd? Su trabajo. Simple y sencillamente dijo lo que los políticos quieren que diga. Básicamente es así el simple concepto. Ahora, muy bien. Yo pienso que Ucrania ha tenido una defensa fallida y a la vez, o de igual manera, una política fallida. Vamos a dejarlos con la intriga de lo que va a seguir acá adelante. Y hoy les prometo que mañana yo les doy la siguiente entrega de este episodio. Se convertiría en una segunda parte porque el tema es muy extenso. Pero bueno, ahí les dejé varias preguntas. Pueden escribirme, pueden dejarme, pueden preguntarme, pueden criticarme. Yo les voy a responder. Y nada,
Les deseo un feliz año y estamos conectados. Espero les haya gustado y nos vemos para la próxima. Chao, chao, pásenla bien.